usted puede ser el más atrevido de los creadores de contenidos y debe tener cuidado. El martes, que era 12, si no mal recuerdo, que hubo el apagón general, creo que por 12 horas, se puso a rodar en las redes sociales que una sucursal de una empresa farmacéutica en esta ciudad había sido asaltada. Y todo el mundo sabe lo que podría implicar un asalto. Y todo el mundo sabe lo que conlleva cuando llega un desaprensivo a asaltar una institución. Y todo el mundo sabe el riesgo de muerte inclusive que hay en esos momentos. Pero ningún creador de contenido debe desconocer que en esa empresa, que en esa institución, que en ese local comercial hay gente trabajando que tienen familia, que tienen amigos, que tienen doliente. Probablemente el que crea la información no tiene doliente y no le importa. Pero esa gente que está ahí tiene doliente, tiene amigos. Y usted sabe, desde esa hora que eso salió, que se propagó, la gente que llamó para preguntar qué fue lo que pasó. Y no es la primera vez que pasa. Y no es la primera vez que sale información perniciosa y mentirosa en ese medio. De manera que yo desde aquí quiero hacer un llamado a la gente que crea contenido, a la gente que hace comunicación. Nosotros desde estos espacios tenemos una responsabilidad. Nosotros desde estos espacios tenemos el deber de garantizar la tranquilidad de aquellos incautos que a veces siguen a gente que no merecen ser seguida. Aquellos incautos que a veces creen a gente que no deben creer. Y aquellos incautos que hacen famoso a gente que no conocen lo que es la fama, porque no conocen el peligro que conllevan y lo que ellos representan arrastrando esa fama. De manera que yo reitero, por eso estos espacios, esa gente que se hace llamar creadores de contenido, cada vez más tiene ciertos niveles de incredulidad, le imprimen cierto carácter de cualquierización a la comunicación, porque no son capaces de entender que con lo que comunican pueden ayudar, pero también pueden ayudar hasta la muerte. Digo yo, nada más. Los tomadores de decisiones en los municipios, cuidado. Yo hablaba hace un rato y no voy a abundar mucho sobre eso, sobre lo que es cuando se quieren cambiar las políticas de urbanidad, cuando se quiere afectar a municipios sin consultarle. Tomar decisiones en el municipio es muy serio, porque el municipio es que tiene en su mano la responsabilidad de la planificación urbana, que es lo primero que tiene que hacer es determinar cómo va a crecer la ciudad, para dónde va a crecer, hacia dónde va a crecer, cuáles son las necesidades que genera ese crecer y cuáles son las infraestructuras que se necesitan para ese crecer. De igual manera, cómo ese crecer va a beneficiar o a afectar a la ciudadanía. Por eso, cuidado cuando se toman decisiones o se proponen aquello que se cree que es solución, que viene a ser un real problema. El tránsito en Puerto Plata hay que abordarlo. La movilidad en Puerto Plata hay que abordarla, pero hay que abordarla con seriedad, con responsabilidad y cuidado. Mire, yo hablaba un ratito de la situación esta del Consejo Nacional de la Magistratura y hemos visto a la jueza Pilar Jiménez, que ha sido ejemplo de malestar al dejar su puesto en la Suprema Corte de Justicia. Se supone que un juez es un abogado. Se supone que si ya tiene experiencia a esos niveles de la Suprema Corte de Justicia,
pues tiene la experiencia para convertirse en un buen asesor, en un buen litigador, en un buen elemento del conglomerado judicial, ejerciendo su derecho. Entonces no veo por qué un juez, una persona que ha tenido una carrera de juez, tiene que rebelarse de esa manera. O sea, si algo pasó, sencillamente es preguntar qué fue lo que pasó conmigo, pero se ha tratado de hacer una polémica pública con esto. Mire, hay cosas que a veces a uno le son llamativas. No debería ser, pero le son llamativas. Y a mí me llama la atención, y lo digo porque yo pasé por generaciones de profesores. Primero como estudiante y luego como docente. Yo vengo de aquí, de un campito que se llama Cantabria, por ahí, por San Piñé, en donde tuve profesores como doña Carmen. Había una que decían Carmen la Grande y otra Carmen la Chiquita. Carmen, la que decíamos la Grande, era una persona muy amorosa. Carmen la Chiquita, que es la madre del doctor Junior, que vivía en la calle Doctor Zafra, casi llegando al malecón, creo que ahí vivía, por los Catillitos. Era una persona muy amorosa, muy cariñosa, pero exigente. También tuvimos una profesora que se llamaba Bienvenida, que se fue hacia Estados Unidos, que era esposa de un señor que fue director de la banda de música aquí, que creo que se llamaba Jaime Molina. Y también ya al final tuve como profesor a Osvaldo Peralta, un ser humano inmenso de ahí, de Muñoz. Cuando usted toma hacia Muñoz y San Piñé, donde había como una cruz ahí vivía Osvaldo Peralta, hijo de otra profesora que vivía ahí al ladito de él. Entonces, esa fue mi formación en el campo, donde perdí 2 años cuando pasé a 6º curso, y luego llegué a la escuela Entramota, y allí me encontré con seres humanos como doña Altagracia Robles, que en paz descanse, doña Consuelo de Rodríguez, que en paz descanse, doña Amparo, que en paz descanse, doña Edita, entre otros profesores ahí, que me dieron el toque. Hablar de matemáticas con doña Altagracia, aquello era inmenso. Hablar de sociales con doña Altagracia o de español con doña Consuelo, aquello era maravilloso, al igual que con doña Edita. Y luego cuando fui a la Reforma, que me encontré con aquella playa de profesores, de personas formados para eso, pero que también eran combatientes de aquel tiempo. Aún en las escuelas primarias no había esas luchas con los maestros y el Estado. Cuando llegué allí me encontré con dirigentes, profesores como Félix Sánchez, como Cheo Lagombra, como Leury Santana, entre otros más. Al igual que nos encontramos con dirigentes estudiantiles que hoy son profesionales y andan por ahí ejerciendo. Pero había reclamos, había razones y había niveles, y era permanente. Luego que pasamos a una etapa, pasaron gobierno, y llegamos a un gobierno de 20 años. Y la ADP duró 20 años callada. Y los problemas en el área educativa iban creciendo, pero había un silencio sepulcral, porque el que no era dirigente de la ADP, entonces era dirigente como equilibrio en la cooperativa de los maestros. Y entonces duró 20 años silenciado el sector magisterial, y se fueron, aunque se hicieron construcciones que se dice que hubo corrupción a granel, se hicieron escuelas en barrancos donde no debieron hacerse, se hicieron escuelas muy mal construidas que debieron ser evaluadas. Se invirtió un dineral en estructura, y debo decirlo, en infraestructura. Ahora bien, acumulados todos los problemas de educación,
se fue deteriorando el nivel de educación a tal sentido que las universidades fue cerrada por más de 5 años, la carrera de educación, y todo el mundo lo sabe, por más de 5 años, porque el material que salía de allí era penoso, pero probablemente no por el material que salía, sino por quien le impartía el material. Y todo eso era silenciado. Probablemente, cierto, faltaban maestros, pero nadie decía que faltaban maestros. Hoy resulta que la ADP no sale de la calle. Hoy resulta que la ADP, hasta porque hay una calle deteriorada en la comunidad, sale a protestar. Y yo pienso que la ADP no está, si bien está para asesorar a la sociedad como ente conocedor, que entiendo que es, si bien está para asesorar y exigir al gobierno como ente de conocimiento que es, también está para ser un ente conciliador y un ente de equilibrio en la sociedad. Y no es justo que hasta por cualquier quítame esta paja, la ADP anda amenazando y anda en la calle. Lo que yo pienso es que aquí hay que legislar para que el que se toma un día, por ejemplo, de clase, para decir algo, un día de trabajo, sin justificación, primero haya amonestaciones, después descuento, y que luego sea expulsado del sector a que corresponda, porque no podemos seguir con este relajo. Una institución profesional, señores, debe ser una institución que se respete. Aquí se ha perdido todo. Aquí tenemos, cuando hay una elección de un grupo profesional, hay un lío. Si no, piense lo que pasó con los notarios. Mire hoy lo que está pasando con los médicos. Entonces yo pienso que tenemos que revisarnos. Yo pienso que la necesidad de representar un color político en la sociedad, en las instituciones de la sociedad civil, está dañando a esas instituciones que deben representar a sus integrantes, que deben representar a la sociedad, y que como grupos profesionales deben ser ejemplos para la sociedad. Como grupos profesionales, cada uno de ellos debe ser un ejemplo para la familia y para la sociedad. Yo pienso que la familia dominicana, que somos todos, debe reflexionar sobre qué estructura social tenemos, sobre qué estructura política tenemos y lo que hemos conformado y seguiremos conformando, para ver de qué manera regresamos a la normalidad. Digo yo así. Mire, en Santiago hay una situación. Santiago y sus municipios aledaños, y es la violencia. Parece que al enfrentar en la capital la violencia en los sectores populares, al enfrentar en la capital lo que es el crimen organizado, ese crimen organizado se ha trasladado hacia Santiago y otros pueblos. Por eso es que vemos que con mucha frecuencia en Santiago matan gente, mueren gente, se matan gente. Lo más reciente fue una pareja de esposos que balearon en Navarrete. A esto hay que ponerle atención. A esto hay que ver de qué manera lo resolvemos, y hay que ver cómo la sociedad retorna su tranquilidad y su paz, porque la familia no merece vivir en una zozobra. Cuando usted menos espera, en una balacera de esa, en un intercambio de disparos de esos, usted hasta en su cama lo mata a una bala que no debió matarlo. Fíjese, presenta ante la Cámara de Diputados propuesta para enseñar en las escuelas merengue y bachata. Estamos hablando de cultura, estamos hablando de folclore, y yo pienso que eso es correcto. Yo recuerdo que en la reforma, el profesor René Merete, los Meretes, su misión era, a mí me correspondió el profesor René Merete, su misión era enseñar música, su misión era captar aquellas voces que teníamos en la reforma para que entonces formaran parte del coro de esa institución. Eso se ha ido perdiendo, eso se ha ido quedando en el camino, y entonces recuperarlo es maravilloso, porque nosotros tenemos en nuestros sectores, en nuestras escuelas,
personas, muchachos muy talentosos, y yo saludo esta iniciativa.